a una persona que tiene una alta reputación dentro de la congregación y que ha sido llamado, lo de la reputación lo dice en la Escritura, de buen testimonio, ¿ya? Y que ha sido llamado al oficio de anciano de la iglesia para pastorear, y eso es lo que veíamos en el texto donde Pedro, el anciano por definición, porque Pedro, que antes se ha presentado como apóstol de Jesucristo, en este pasaje dice, yo anciano también con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando resucitó y lo llamó aparte y le dijo, ¿me amas? Le dijo, apacienta mis ovejas. Lo llamó al oficio de anciano, ¿ya? Lo llamó al oficio de anciano. Antes lo había llamado al oficio de apóstol, cuando reunió a los 12, ¿cierto? Cuando reúne a los 12, esos son sus apóstoles, sus mensajeros, sus enviados, los que lo representan a él. Y así como lo representan, los apóstoles, como les decía, cuando hablan en nombre de Jesucristo, y por lo tanto sus palabras son palabras inspiradas. Ya eso ya lo habíamos clarificado. Pero lo llama, cuando ha resucitado, lo llama al oficio de anciano. Y por eso Pedro dice, yo anciano también con ellos, porque el Señor lo llamó a ese oficio. En general, las iglesias ya nombran a sus ancianos actualmente, que son los pastores. ¿Ya? Actualmente el oficio de anciano es equivalente al oficio de pastor. Las iglesias son las que ordenan, ¿ya? Allí hay una ordenación a este oficio. Pero sigue siendo Jesucristo el que llama, porque el llamado es interno, ¿ya? El llamado del Señor a un oficio es interno. Y la persona a la que una congregación lo quiere ordenar como pastor, tiene que tener certeza de que tiene el llamado interno de parte de Jesucristo a este oficio, ¿ya? No es... ¿Por qué? Porque si yo no tengo la seguridad de que Él me ha llamado, por mucho que la iglesia me designe para este oficio, yo no voy a poder ejercerlo efectivamente si es que no hay un llamado de parte del Señor, ¿ya? Y es una cosa que es una consideración mía en estricto rigor. Yo considero que el pasaje donde Jesús llama a Pedro es un pasaje donde el Señor llama a este oficio, ¿ya? Nosotros lo interpretamos cuando predicamos, lo interpretamos de la siguiente manera, es que todos ayudamos a pastorear. Yo digo que no es así, ¿ya? Cuando el Señor en la predicación le da este pasaje a un hermano para que predique, es porque hay alguien que está recibiendo el llamado del Señor. Y es un pasaje que no se predica frecuentemente. Lo conocemos, ¿ya? Pero no se predica frecuentemente. Porque el texto es bien específico. No es un llamado a ayudarnos unos a otros, porque hay otros pasajes que hablan de eso. Que dice perdonaos unos a otros, que dice consolaos unos a otros, confortaos unos a otros con estas palabras, les dice Pablo. Ese es un llamado general a que tengamos cuidado uno por los otros, pero este es un pasaje bien específico. El pasaje donde Jesús llama a Pedro cuando ha sido resucitado y le pregunta si me amas. Y le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Es un pasaje donde se explicita desde la palabra del Señor el llamado interno que Dios está haciendo. Porque, sobre todo en nuestros entornos de iglesias pentecostales, y yo lo he escuchado de muchos pastores, ya, que
dicen y entregan su testimonio de cuándo fueron llamados al ministerio. El Señor en una vigilia en tal parte me dijo y me profetizó, tomó un instrumento de que Él me había llamado para el ministerio, y absolutamente es profecía, ya es una de las funciones de la profecía. Si el llamado interno que hace el Señor a la persona lo hace de esa forma, es absolutamente legítimo. Es un llamado y la persona lo recibe como tal. Pero el que alguien no haya ido a una vigilia y en esa vigilia alguien le haya dicho el Señor te ha llamado al ministerio, no quiere decir de que no ha recibido un llamado por el Espíritu Santo al ministerio. ¿Ya? Porque dones del Espíritu Santo y manifestaciones del Espíritu Santo y operaciones del Espíritu Santo son múltiples. ¿Ya? Puede que alguien en su vida no haya recibido una profecía específica de que yo te he llamado al ministerio, pero escuchó este mensaje, ¿ya? Donde Jesús le dice a Pedro, me amas, si me amas, apacienta las ovejas, y el Espíritu Santo le dio testimonio en su corazón de que lo ha llamado al ministerio. Escuchó ese mensaje y lo recibió, ¿ya? Hay distintas formas en que el Señor muestra y hace el llamado. Después viene la ordenación. Después se cumple lo que el Señor ha hecho hace tiempo atrás en el corazón de la persona llamándolo, y viene lo que nosotros hablábamos de la ordenación. Pero ¿para qué nosotros llamamos a alguien al oficio de anciano? Esas son las funciones del anciano, ¿ya? Y uno de los principales papeles de los ancianos en el Nuevo Testamento es gobernar a las iglesias, ¿ya? El gobierno de la iglesia dentro del Nuevo Testamento se establece bajo la figura de un colectivo de ancianos, donde normalmente hay un anciano que es más prominente, pero que durante el transcurso del tiempo puede haber un cambio y otro tomar el puesto principal, pero siempre apoyado por un grupo donde todos tienen la misma ordenación, son ancianos. ¿Ya? Pablo llama a los ancianos de Éfeso, ¿ya? Y le dice a Timoteo, te dejé para que tú nombraras ancianos, ¿ya? Como les decía, la clase pasada, nosotros no podemos en estricto rigor decir vamos a aplicar, y esto quiero que lo recordemos, siempre vamos a aplicar la forma de gobierno del Nuevo Testamento y con eso nos vamos a poner el apellido de Iglesia Evangélica Pentecostal Apostólica, porque nosotros estamos siguiendo la forma de gobierno de el Nuevo Testamento, por dos razones, que ya las vimos. Una, la forma de gobierno del Nuevo Testamento responde a las necesidades de la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿ya? Y que no son precisamente las mismas formas y las mismas necesidades que tiene la Iglesia ahora. Por supuesto que las personas siguen teniendo necesidades que son similares durante el tiempo, pero los acontecimientos históricos van moldeando la forma en la que la Iglesia se relaciona ya con los distintos sistemas dentro de la sociedad, ¿ya? Y eso le da una necesidad específica de gobierno, ¿ya? Y lo otro es que los apóstoles no diseñaron, uno podría decir inspirados por el Espíritu Santo, dejaron esta forma de gobierno para que todos la sigamos, y la verdad es que no. Los apóstoles siguieron la forma de gobierno que había en la cultura de Israel. El gobierno de los ancianos. Los ancianos de la ciudad, habla la palabra del Señor en muchos pasajes de que, por ejemplo, en el elogio de la mujer virtuosa, dice que su marido es conocido cuando habla con los ancianos de la ciudad, que el marido de la mujer virtuosa es un anciano dentro de la ciudad y participa del gobierno de esa ciudad. Los apóstoles no crearon una forma de gobierno propia de la iglesia, simplemente siguieron con la que tenía Israel, ¿ya? Entonces, por esos dos puntos nosotros no debemos andar diciendo, ay, es que nosotros sí tenemos la forma de gobierno que tenía la iglesia inicial, ¿ya? Porque claramente
por lo menos hemos tratado de dejarlo claro, el Señor va dando a la iglesia los dones y la forma de gobierno que necesita. ¿Ya? Entonces, pero, y aquí llegamos a cuál es el papel de los ancianos. El papel de los ancianos dentro de la iglesia es el gobierno de la iglesia. Han sido llamados a un oficio de autoridad, ¿ya? Y de gobernar a través de la palabra del Señor. En 1 Timoteo 5:17, por favor veamos 1 Timoteo 5:17. ¿Alguien que lo lea, por favor? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Los ancianos que gobiernan bien, ¿ya? Los ancianos gobiernan la iglesia. Hacen lo que dice Pedro, apacentad la grey de Dios, con los requisitos que él enumera, ¿ya? No por obligación, ¿ya? No por obligación, sino con un ánimo pronto, es decir, con una buena disposición a ejercer el gobierno de la iglesia que Dios ha determinado que una persona, un anciano, pueda llevar. Y lo otro es que no como teniendo señorío, ¿ya? El gobierno de la iglesia, y por eso veíamos y dábamos algunos ejemplos de cuando la iglesia se extravía y termina volviéndose autoritaria. La iglesia del Señor no se sostiene en una forma de autoridad humana, en la que yo ejerzo un control social sobre los hermanos. Eso no. Y aquí es donde nos vamos a poner un poco más estrictos, no en la forma, porque hay gente que quiere llegar a la forma. Por eso quieren tener la forma de gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros no buscamos la forma, buscamos los principios de la Escritura sobre el gobierno. Y una de las cosas que la Escritura nos advierte es en contra del autoritarismo, ¿ya? Entendido esto como una relación asimétrica en la que una persona se coloca por encima con una autoridad ilegítima, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuente del gobierno de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. De ahí vienen diversas funciones, pero yo no puedo pretender gobernar a las personas de tal manera de traspasar los límites que la Escritura define. La Escritura define límites, porque establece que el gobierno de la iglesia es un trabajo de amor, ¿ya? Lo establece Jesús. ¿Quién lo establece? Jesús. ¿Cuándo? Cuando habla con Pedro. Establece que en primer lugar el gobierno de la iglesia se parece al acto de pastorear, ¿ya? Por eso los ancianos han adoptado el nombre de pastores, porque están ejerciendo la forma de gobierno, pero como Jesús, que se definió a sí mismo como el buen pastor y llamó a los que él ha llamado a este oficio, los ha llamado por amor. Le dice a Pedro, Pedro, si tú me amas, apacienta, ¿ya? Pastorea, guía mis ovejas. Porque él dice que mis ovejas oyen mi voz, ¿ya? Y dice de que él
las cuida, Él las saca, Él las llama por su nombre, pero Jesús murió, resucitó, fue ascendido a los cielos. Y Él le ha encomendado a un anciano, que no era anciano en edad, ya en esos momentos se supone que era uno de los mayores, ya, pero no era en estricto rigor un adulto mayor como lo definiríamos ahora, sino que era un hombre que tenía un buen testimonio y que tenía se le consideraba dentro de su comunidad, la comunidad que había fundado Jesucristo. Todos esperaban a lo que dijera Pedro. Ya todos estaban esperando escuchar a Pedro. Y el Señor llama a este hombre para que se comporte como un pastor amoroso con sus ovejas. Ya, el gobierno, la forma de gobierno o los principios del gobierno de la iglesia los establece Jesucristo y los establece claramente en esta conversación que él tiene con Pedro, donde le dice que si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Ya? Es un gobierno basado en el amor, en el cuidado de los que están encomendados por el Señor a nuestro cuidado. ¿Ya? Nosotros vamos a dar cuenta de cómo hemos cuidado de la grey de Dios, de cuál ha sido nuestro desempeño basados en el amor para guiar a la comunidad que el Señor nos ha encomendado. Entonces, dice que los ancianos que dirigen bien a las iglesias sean tenidos por digno de doble honor, ya mayormente los que gobiernan y enseñan. Por eso es que cuando nombra los oficios, primeramente apóstoles, ya luego profetas, luego dice el texto en la Reina Valera, los pastores y maestros. Lo que se considera es que en realidad esos últimos forman un solo oficio, que es el de pastor maestro, ¿ya? Que gobierna la iglesia y que enseña. Tiene la función de hacer las dos cosas, ¿ya? Y anteriormente en esa misma carta Pablo dice que el obispo, que también es un anciano, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y eso lo dice en 1 Timoteo 3, versos 4 y 5. ¿Ya? Y Pedro dice, y esto de acuerdo a la Nueva Biblia de las Américas, que tiene una traducción mucho más clara, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y si el que ha sido llamado a este oficio responde correctamente, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Ya? Esta es la forma, estos son los principios sobre las funciones de los ancianos. Por lo tanto, deben actuar como pastores del rebaño de Dios, y el hecho que no deben ser dominantes, es decir, no deben gobernar en forma rigurosa u opresiva, oprimiendo a los hermanos, ¿ya? Haciendo cosas para amedrentarlos. Eso es cuando uno ve que alguien está siendo autoritario, ¿ya? Lo que hace es una forma de control basado en el miedo. Las iglesias que gobiernan por autoritarismo lo que hacen es silenciar cualquier forma de petición, de aclaración o de rendición de cuentas. ¿Ya? En esas iglesias
Usted no puede, tiene una figura que se sale de la rendición de cuentas y que gobierna a través del miedo, ¿ya? Esa persona atemoriza a los hermanos para así tener el control de la congregación, ¿ya? Y desgraciadamente vemos muchos ejemplos de cómo esto pasa. Por ejemplo, cuando conversamos un poco de esto, nosotros hablamos más o menos de la estructura que dentro de nuestra iglesia a nivel nacional tenemos. Nosotros no tenemos un obispo que se salga de toda facultad de rendición de cuentas. Nosotros tenemos un presidente que por un periodo de 3 años es presidente, ¿ya? Es elegido en una asamblea de convención, pero es elegido además junto con otros 6 directores, ¿ya? Y dentro de todo lo que hay también hay una estructura donde todos los presbíteros, ya que son los ancianos de mayor rango que tenemos en nuestra iglesia, todos los presbíteros además tienen una función actuando colectivamente para la administración y el velar por la disciplina, la correcta disciplina dentro de la iglesia del Señor. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un presidente que se arrancara de la función que le ha sido encomendada, nosotros tenemos más de un mecanismo ya para efectivamente evitar que esta persona pudiera colocarse en forma autoritaria sobre el resto y salirse del marco que tenemos, ¿ya? Y en el tiempo que modificamos nuestro estatuto, porque nosotros modificamos nuestros estatutos y definimos que el periodo del presidente de la iglesia dura 3 años, reelegible por un solo periodo y después ya no puede ir a la elección de presidente y vicepresidente, que por dicha razón se separa de la elección del resto de los cargos, ¿ya? Así funciona más o menos nuestra iglesia, ¿ya? Y nunca he visto a un presidente cuando llega, ya cumplió el segundo periodo, nunca he visto a alguno pidiendo reformar los estatutos para poder quedarse un periodo más. Nunca. Y hemos visto claramente de que nuestros presidentes llegan al segundo periodo, si es que han sido reelegidos, y tranquilamente, sin nada, ellos no participan de la primera elección y solamente pueden ir a la segunda, en la que se elige de secretario, tesorero y directores, ¿ya? Y nunca hemos visto maniobras como para modificar esto o hacer un periodo como, ni siquiera en pandemia. En pandemia se respetaron los periodos y se hizo la elección por Zoom. Uno podría decir, lo que pasó es que la elección no se hizo en el mes de febrero como se hacía normalmente, pero se hizo por Zoom. Porque uno podría decir, es que estamos en pandemia, vamos a permitirle al pastor presidente tener un periodo más. No. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, las personas que han sido elegidas para ser presidentes no están tratando de gobernar autoritariamente y gobernar eternamente, sino que han aceptado que su llamado para ser presidente de la iglesia, no para ser pastor de su iglesia, ¿ya? El llamado para ser presidente de la iglesia es un llamado temporal. Nosotros lo hemos definido de forma temporal, ¿ya? Y se ha respetado, nadie se le ha pasado por la cabeza modificar los estatutos, y yo creo de que si algún presidente quisiera modificar los estatutos, en una asamblea se le vendría la asamblea encima, ¿ya? Y ha pasado en otros momentos en que en alguna cosa el presidente ha querido avanzar en una visión personal que no es compartida por la asamblea, simplemente no se ha hecho, ¿ya? Porque también el presidente tiene una limitación en el cargo. Estoy mostrando lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia, ¿ya? ¿Qué pasa? Si en una iglesia alguien tiene el cargo de obispo y no tiene ningún contrapeso y puede definitivamente... ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y aquí simplemente voy a decir
lo que tengo que decir, que en iglesias el método de control que hay es el traslado. ¿Ya? Si usted, un pastor, se le está volviendo relativamente díscolo o no, según usted le pide demasiadas explicaciones, y ¿qué es lo que se hace? El pastor es trasladado a otra ciudad. ¿Ya? Y si el pastor tiene hijos que todavía están en edad escolar, imagínese lo que significa para un pastor trasladarse. Significa efectivamente tener que cambiar a los hijos de colegio y un montón de cosas que impactan negativamente en su familia. Y por esa razón, la mayoría de los pastores nunca va a dar su opinión efectivamente, y cuando a veces están pasando cosas realmente malas, realmente que van en contra de la palabra del Señor, ¿por qué los pastores a nivel global se quedan callados? Porque hay un sistema autoritario que si ellos se oponen a lo que está pasando, los trasladan. Y no tienen a quién apelar para defenderse o para ninguna cosa. ¿Ya? Ese es un sistema de sometimiento a través del miedo y autoritario, que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Lo que nosotros le debemos pedir a los ancianos es que cumplan con los requisitos, que los vamos a ver todos, ¿ya? Pero cuando ocurre algo malo en una misión, en una congregación, usted no puede pedirle de que se queden callados y miren para otro lado. Ha habido iglesias donde ha habido acusaciones graves de abuso ministerial, abuso sexual, ¿ya? Y resulta que el resto de los pastores se tiene que quedar callado. Y el que habla se traslada. ¿Me van a perdonar? Si es que alguien que está escuchando tiene amigos en otras congregaciones con estas prácticas, pero estas prácticas son prácticas autoritarias que están en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Esto de trasladar a los pastores no tiene ningún sentido, ya que hay algunos que les gusta cómo trabajaba la iglesia del Nuevo Testamento, ¿ya? Los ancianos se elegían de la misma iglesia y no se andaban trasladando de lado y lado por si acaso. Esa es una forma de control que desarrollaron las iglesias, ¿ya? Para sus propios fines. Y no tiene que ver con los principios, porque los principios de usted toma a alguien de la congregación para que sea anciano. Pablo se lo dice a Timoteo, por eso te dejé en Éfeso, para que corrigieras lo deficiente y para que nombraras ancianos. ¿De dónde? ¿No va a ir a Corinto a buscar ancianos? Lo sacaba de Éfeso. Y él tenía que formarlo. Y si no tenía ancianos para nombrar, bueno, Pablo después tiene que pedirle cuenta. Te dejé para que nombraras ancianos. ¿Por qué no tienes ancianos, Timoteo? Dime, ¿no les has enseñado? Porque lo mandó a enseñar, a corregir, y después de todo eso nombra ancianos, de las personas que hayan tenido madurez, que cumplan con los requisitos que dice la palabra del Señor, nombra ancianos. ¿Ya? Esa forma que han desarrollado algunas iglesias basada en una autoridad que no tiene contrapeso y además una forma de manejar a los ancianos en general que consiste en que yo los puedo en cualquier momento sacar del lugar de donde están y mandarlos a otro lado solamente por un tema disciplinario, es decir, si alguien incurre en una falta, yo debo suspenderlo del oficio. Puedo suspenderlo temporalmente porque puede que el hermano esté pasando por un momento y haya faltado porque está pasando por un momento personal muy difícil. Puedo suspenderlo temporalmente o puedo suspenderlo definitivamente, pero trasladarlo, si cometió alguna falta, ¿por qué lo traslado? Porque si cometió alguna falta y lo traslado, él va a seguir ejerciendo. Estoy negando la falta, porque lo estoy poniendo en el mismo oficio. ¿Entiende usted
cuál es el sentido de por qué esto de disciplinar a los pastores con traslado no se sostiene, ¿ya? Porque si el pastor ha faltado y debe ser disciplinado, si la disciplina es lo suficientemente, la falta es lo suficientemente grave y debe ser corregido severamente, lo que yo debo hacer es suspenderlo de la función. Y ahí tengo que ver si es temporalmente o definitivamente. Pero si yo lo traslado, yo estoy negando la falta. Es solamente una forma de acallar a través del miedo la posibilidad de que alguien disienta con la persona que está dirigiendo. Y eso es un problema. Eso es un problema. Si yo estoy fallando, si el Señor me pone a cargo de su obra a nivel general y yo estoy fallando, yo necesito que mis consiervos, que mis pastores, que mis hermanos me digan, me corrijan, porque yo también debo ser disciplinado. Si estoy fallando, también la iglesia debe someterme a disciplina. Pero si yo me pongo en una posición en la que es imposible disciplinarme y ante cualquier encuentro de corrección yo llego y traslado a las personas, las silencio a través del miedo, yo estoy cometiendo un acto donde mi autoridad se vuelve ilegítima. Mi autoridad no viene de Dios, viene de mecanismos de control que yo he instalado para que yo no pueda ser disciplinado de ninguna manera. Y eso está en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Qué hace Pablo cuando Pedro comete un error? Todos conocemos el pasaje que está en Hechos. No está en Hechos, perdón. Pablo está hablando vamos a ver. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Sí? En Gálatas 2 del 11 al 14. ¿Ya? Ese es el pasaje. Pablo le cuenta a los Gálatas de que cuando Pedro vino a visitar a los hermanos, ¿ya? Y cuando recién llegó, él participaba con todos. Comía con ellos, se juntaba con ellos, hablaba con ellos, no tenía ningún problema. Los hermanos estaban felices, había venido el apóstol Pedro a visitarlos y los había encontrado trabajando bien y estaban. Pero después los hermanos se dolieron con la actitud de Pedro, porque Pedro, cuando llegaron los otros hermanos de Judea, que eran partidarios de la circuncisión, lo que les digo yo normalmente que eran fariseos convertidos, y empezaron a mirarlo feo, Pedro se apartó de los hermanos y solamente comía con los judíos. Y Pablo llegó, lo miró y delante de todos lo corrigió y lo disciplinó. Y le dijo, si tú como judío vives como los gentiles, miren lo que le dijo, ¿cómo se le ocurre decirle eso a Pedro, al que el Señor puso a cabeza de la iglesia? ¿Cómo se le ocurre, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? ¿Por qué le estás haciendo esto a los hermanos? Si Pablo hubiera estado en una de estas iglesias, Pedro lo habría trasladado. ¿Qué pasó? Pablo confrontó a Pedro y la Escritura nos dice que Pedro tomó represalias contra Pablo. Lo que pasa es que hay iglesias en las que los cargos de autoridad que se han ido creando no son los oficios que el Señor creó, sino que creamos estructuras que no responden a los principios del Nuevo Testamento. Y no estoy hablando de la forma, estoy hablando de los principios, de estos principios que nosotros estamos viendo. No responden a esos principios, sino que responden a una forma de conseguir poder, muchas veces porque está asociado a beneficios económicos llegar a esos puestos de poder.
y no queremos ser despojados de esa autoridad bajo ningún punto de vista, y tampoco queremos ser disciplinados, ¿ya? Y por eso creamos esa estructura que actualmente en algunas iglesias ya está llegando a niveles de autoritarismo contra los hermanos, ¿ya? Yo ya les he nombrado, y eso no es mentira, está reconocido en sus redes sociales, se supo de una de las iglesias pentecostales más grandes de Chile, de que ha implementado la ficha personal de cada hermano, donde cada cosa mala que haga el hermano va a ir a esa ficha y probablemente le va a impedir ascender o crecer dentro de la organización. Y cosas que van a esa ficha son, por ejemplo, haber participado con congregaciones de otra misión, donde dice la Escritura que eso es pecado, para que el hermano sea sometido a medidas disciplinarias por eso. Es decir, si yo a un hermano lo veo de que anda de iglesia en iglesia, le voy a decir, hermano, trate de no ser desordenado, pero no lo puedo disciplinar y pasar a su expediente. Entienda bien el nivel de autoritarismo contrario a lo que la palabra del Señor enseña, porque esto no es orden, y lo voy a decir claramente. Y si alguien escucha y se molesta, no tengo ningún problema. Esto no es orden, esto es autoridad ilegítima, porque no responde a lo que dice la palabra del Señor que debe hacer un anciano. ¿Ya? Esto es ilegítimo. Esto es humano, es carnal, carnal desde el principio hasta el fin. Nosotros, los que estamos llamados al oficio de anciano, tenemos que ser disciplinados. Y no me puedo blindar de tal manera de que si alguien me dice, pucha pastor, me sentí mal por esto que pasó, yo le diga, hermano, usted está en disciplina, me sale de todos los lugares donde esté trabajando y se queda en la banca hasta que aprenda a no criticar al ungido del Señor. ¿Qué pasaría? Bendito sea el nombre de Cristo, porque hay gente que quiere someter a los hermanos, pero no es capaz de aceptar la disciplina del Señor. Y el que está dirigiendo tiene que ser capaz de aceptar la disciplina del Señor. Y no puede armar una estructura para zafar toda disciplina y blindar a su grupo y tener gente que le lleva el amén y que los llena de salamerías y a ese grupo yo lo blindo, le pongo un blindaje. Nadie puede hablar de esas personas ni de mí. Y pobre del que lo diga, porque tengo una estructura para tenerlos a todos callados por el miedo. Eso es algo ilegítimo y contrario a la palabra del Señor. Y lo vemos cuando Pablo confronta a Pedro. Cuando Pablo confronta a Pedro, a pesar de que cuando él llegó a Jerusalén, Pedro le dio la mano. Pedro le dio la mano en señal de compañerismo. Usted, hermano Pablo, usted es mi compañero. Pero cuando Pedro hirió a los hermanos con su actitud, Pablo lo corrijo delante de todos. Y yo no supe que a Pablo lo hayan trasladado a la India castigado. Entonces, que el Señor nos bendiga. Apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Lo digo y lo vuelvo a decir. El traslado de pastores es una forma de control basado en el miedo que no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra del Señor. Y el hacerle una hoja de vida para poner las faltas de los hermanos es absolutamente anticristiano. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron borrados con su sangre y la función de la disciplina es volver al hermano a Cristo. Nada más. Esa es toda la función de la disciplina. La función de la disciplina es para que el hermano se reconozca pecador y se vuelva al Señor. Y eso es todo. ¿Ya?
Entonces que el Señor nos bendiga. Porque nosotros no podemos creer que legítimamente podemos armar un sistema basado en el autoritarismo. Eso la palabra del Señor lo condena. Pero también dice a los jóvenes de que si bien los ancianos no van a ser autoritarios con ellos, pero ellos tienen que someterse a la palabra de los ancianos. ¿Ya? Porque la palabra del Señor enseña que los jóvenes o los que están bajo el cuidado de los ancianos tienen que someterse a ellos porque los ancianos están velando por su salud espiritual. Ahora, en Hebreos 13:17, que si bien no menciona específicamente los ancianos, hay algunos oficiales de la iglesia con autoridad para gobernar a la iglesia, porque el autor dice, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, pues son los que cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, ¿ya? Y ese es el tema. Si alguien ha llegado a un llamado de autoridad del Señor, cuando el Señor lo llame a su presencia, le va a tener que rendir cuentas de los que el Señor le puso bajo su cuidado. Si el Señor puso a 30 hermanos bajo su cuidado, le va a pedir cuentas. Si el Señor lo puso sobre una iglesia grande de 1000 miembros, tenemos pocas de esas en Chile, por si acaso. La mayoría son iglesias que van entre 50 y 100 miembros, ¿ya? Y son iglesias que por su definición, de hecho, tienen varios problemas, ¿ya? Muchas de esas iglesias no pueden construir un templo propio porque tienen que arrendar un local. Y las ofrendas y todo lo que se recaude alcanza para arrendar el local y para pagar los gastos del local, ¿ya? Pero el Señor es el que lo puso bajo su cuidado y va a tener que rendirle cuenta no de si construyó un templo, sino de cómo cuidó a los que el Señor puso bajo su cuidado. Cómo los cuidó, cómo los enseñó, ¿ya? Cómo los exhortó, cómo los acompañó cuando estaban pasando por momentos de dolor. Eso es la cuenta que tenemos que dar nosotros. Si el Señor puso a alguien como presidente de una iglesia, le va a pedir cuentas de cómo cuidó también de sus hermanos ancianos. Porque también el que el Señor pone al frente de toda la iglesia, es el que también termina cuidando del grupo de pastores que tiene. ¿Ya? El Señor lo levanta también para ser anciano de los ancianos y de preocuparse de la iglesia en general, de cómo va la iglesia, de cómo va la obra. Va a tener que rendir cuenta de eso. Y a mí no me gustaría tener en mi expediente el que el Señor me dijera, oye, pero ¿por qué te pusiste por sobre, en mi iglesia te pusiste tú como cabeza? ¿Y por qué nadie te podía corregir? Yo de verdad me daría mucho miedo que el Señor me dijera eso, porque yo estaría usurpando su lugar. ¿Ya? Entonces que el Señor nos bendiga. ¿Qué otra función de la responsabilidad de gobernar han tenido la responsabilidad de enseñar? Efesios 4:11, a los ancianos se les menciona como pastor maestro. Eso es lo que yo le decía. A unos puso el Señor en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego pastores y los que enseñan, ¿ya? Entonces el pastor maestro. O pastores a los que se considera muy íntimamente unidos a la función de enseñar. Y en 1 de Timoteo 3, verso 2, el obispo, que también es otra forma de decir anciano, debe ser apto para enseñar, ¿ya? Aparte que dice que tiene que ser sufrido. Hay algunos que no les gusta ser sufridos. Hay algunos que les gusta hacer sufrir al resto. Pero bueno, eso el Señor también lo va a juzgar en su momento, ¿ya? Y en 1 de Timoteo 5:17, Pablo dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, ¿ya?
a la predicación y enseñanza. Y dice, por lo tanto, de que algunos de los ancianos o los ancianos tienen que tener tiempo para las actividades de predicar y enseñar. Tito le dice, y en Tito 1:9, parafraseando, dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. El nivel de un anciano debe ser suficiente para dos cosas: para enseñar a sus hermanos y para ser capaz de defender la doctrina contra las falsas doctrinas que quieran aparecer, ¿ya? Por eso que el anciano no es un neófito, no es alguien que recién viene llegando. Porque en cuanto a enseñanza, tiene que ser capaz de estas dos cosas, tiene que ser capaz de enseñar y tiene que ser capaz de defender la doctrina en el sentido de defenderla de las falsas doctrinas, ¿ya? Por lo tanto, en el Nuevo Testamento los ancianos tienen la responsabilidad de gobernar y enseñar. Y cuando Pablo menciona los requisitos para los ancianos, ahora vamos a hablar de requisitos, es significativo que también combina en cuanto a rasgos de carácter, actitudes de corazón, con requisitos que no se pueden llenar en un tiempo breve, sino que solo serán evidentes después de años de trabajo. Lo vamos a ver. Primera de Timoteo 3, del 2 al 7. Vamos en Primera de Timoteo 3, del 2 al 7. Voy a leer acá en esta Biblia que tengo, que es de la Nueva Biblia de las Américas, que como les decía es un poco más clara en algunos pasajes. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta, decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaro, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, un neófito, dice la Reina Valera. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. ¿Ya? Aquí hay varios requisitos de carácter cristiano, ¿ya? De actitud, pero también requisitos de formación cristiana en el tiempo, ¿ya? Dice que uno no puede poner a un recién convertido, aunque tenga un buen carácter, aunque tenga buena actitud, ¿ya? Y cumpla con los requisitos de su familia, pero si no ha desarrollado la enseñanza y la madurez en la enseñanza, podría caer en lazo del diablo, podría envanecerse, ¿ya? Bueno, hay algunos que tienen muchos años y se envanecen igual, pero eso ya es un problema de falta de carácter. Por eso es que, y el Señor aquí previene contra el envanecimiento, contra el creerse más de lo que uno es, ¿ya? Y por eso, acá, Joana conocía al pastor Daniel, que era un pastor que salió de acá, de esta congregación, hermano del pastor Hugo, que ya está en la presencia del Señor, pero él era criticaba mucho este envanecimiento de ciertas personas que se ponían en autoridad sobre el resto. Él decía, y hacía este gesto, yo creo que no lo querían mucho por eso: aquí va pasando el obispo y toda la congregación se levanta cuando pasa el obispo, y el obispo pasa con los ojos mirando al cielo porque nadie es digno de tocarlo. Bueno, eso es envanecimiento. Y el resultado es malo. El resultado es malo, porque un corazón que se envanece empieza a perder su contacto con el Señor. Y dice que va a caer el lazo del diablo. ¿Ya? ¿Por qué? El siervo del Señor debe ser sufrido, debe ser humilde, apto para enseñar, amable para con todos, dice la palabra del Señor.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es decir, todos tenemos aquí deficiencias, ¿no? A veces, ninguno es tan cariñoso como debiera ser, pero el tema es que cuando el Señor nos llame, nos diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿ya? Pero lo que no se haya en nosotros, que no haya envanecimiento, que no nos pongamos nosotros en lugar del que le corresponde solamente al Señor, que nosotros velemos por el cuidado de los hermanos y que no abusemos de ellos. Yo creo que el Señor estaría contento con eso, porque sabe que como seres humanos igual nos vamos a equivocar, igual vamos a cometer errores, pero que nuestro objetivo sea que si amamos al Señor, cuidemos de nuestros hermanos, ¿ya? Y que los hermanos puedan contar con nosotros, que si les pasa algo nos puedan llamar y nosotros los podamos ir a acompañar. Pero ¿qué pasa en estos lugares donde el obispo es un ser intocable que casi está en un nivel donde ya casi no es humano? ¿Ya? Sí, está a punto ya de volar. Hay una iglesia donde decía: va llegando el ángel de la iglesia. Yo miraba a la Marisa y me costaba mucho no pararme e irme. Pero va llegando el ángel de la iglesia. Yo decía: por favor, bájense de la nube. Bájense de la nube. Nosotros somos seres humanos, como cualquier otro, pero el Señor nos dijo un día: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Esa es toda la diferencia que hay entre alguien que ha sido llamado al oficio de anciano y sus hermanos. La única diferencia es que un día Dios le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Tiene los mismos problemas que tenemos todos. Tiene los mismos problemas de familia que pueden tener los hermanos. Y de repente también se pega su patinada como cualquiera de nosotros. Pero un día el Señor le dijo: si me amas, quiero que apacientes mis ovejas. Eso es la diferencia. Y donde algunos dijeron: es que no voy a poder porque por esto, por lo otro, hubo uno que dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo y voy. Y eso fue todo. Eso fue todo. ¿Ya? No hay ninguna excepcionalidad en alguien. Es otro hermano más. Es otro hermano más, pero que cuando el Señor le dijo: si me amas, apacienta mi oveja, dijo que sí. Que ahí está. Yo no voy a esperar que sea un ángel caído del cielo, pero sí voy a esperar que tenga un buen testimonio. Que tenga un buen testimonio. Lo dice la palabra del Señor. Que no sea pendenciero, que no sea amigo del dinero, ¿ya? Porque los que son amigos del dinero terminan abusando de los hermanos. Terminan armando una forma de administración desleal, donde exprimen a las congregaciones y siempre están buscando alguna forma de que... De hecho, esto ya no en nuestras iglesias, sino ya en iglesias que se salieron de la doctrina cristiana y están predicando la teología de la prosperidad, el pastor siempre tiene necesidades. El pastor necesita un auto del año. Había uno que quería un jet privado para ir como apóstol a las naciones. Entonces la iglesia le tuvo que hacer una ofrenda de no sé cuántos millones de dólares, un jet privado. Los más básicos parten como en 2 millones de dólares, 2.000 millones de pesos más o menos para nosotros. Imagínese pedirle a una iglesia eso, ¿ya? ¿Ya? O no sé, el pastor necesita para ir al culto ver la hora en un Rolex President, de ese que usan los presidentes, ¿ya? Entonces, eso es abuso. Entonces, que no haya amor al dinero, ¿ya? Por supuesto, la palabra del Señor enseña
sobre el sostén a los que están trabajando en la obra, pero ese es otro tema. Una cosa es sostener y otra cosa es abusar. ¿Ya? Es muy distinto. ¿Ya? Entonces, ahora, el que no sabe gobernar su propia familia, gobernar. ¿Ya? Esto no quiere decir de que, como algunos que dicen que cuando, por ejemplo, un hijo de algún pastor no está en la iglesia, no, sino que haya gobernado correctamente a su familia, ¿ya? Que no vaya a tener un hijo que no respete su familia. Es sobre el gobierno también de la familia. Obviamente, lo mismo pasa en la iglesia. Uno no puede decirle a un pastor, ay, es que todos los hermanos estén... No, pues si el pastor gobierna, el pastor enseña, lo hace correctamente y tiene una iglesia relativamente normal, no una iglesia que se le desbande. Lo mismo en la familia, ¿ya? No quiere decir de que por un tiempo vaya algún hijo no esté sirviendo al Señor y con eso nosotros digamos, no puede ser pastor, porque con eso inhabilitamos prácticamente a todo el mundo. Porque la cantidad de hermanos donde todo el tiempo, los hijos estuvieron sirviendo al Señor es casi cercana a cero. Son pocos, ¿ya? En que todo el tiempo. Porque siempre hubo un periodo donde alguno le pasó algo, ¿ya? Imagínense, le puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Y puede por algún tiempo no haber querido estar en la casa del Señor. Y si yo en ese momento lo evalúo y le digo, no, pues es que usted no fue un papá como dice la palabra del Señor. No. Lo que pasa es que dice que sepa gobernar su casa. Eso es otra cosa. Porque a veces tomamos los textos como para también darle al pastor, entonces la palabra del Señor dice, no, dice que sepa gobernar su casa. Eso es lo que dice, ¿ya? No a un recién convertido. Y que tenga buen testimonio, ¿ya? Eso es lo que dice la palabra. Que Tito debe nombrar ancianos en toda ciudad. ¿Y qué le dice a los ancianos? El anciano debe ser intachable, marido de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes y deben estar libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Creyentes. Eso no quiere decir de que tengan que estar obligatoriamente sirviendo siempre en la iglesia, pero que sean creyentes. Es como complicado si a mí me sale un hijo ateo, ahí se me empieza a poner la cosa un poco difícil, ¿ya? Porque ¿le enseñé o no le enseñé? Y ese es un problema que está pasando, ¿ya? Hay chiquillos jóvenes que cuando llegan a la universidad se cuestionan toda la fe. ¿Por qué? Porque no les han enseñado a defender su fe. Y ese es otro tema. Porque nosotros les enseñamos en la escuela dominical, les enseñamos esto que pasó, les enseñamos que hubo el diluvio, les vamos enseñando y en la iglesia le vamos enseñando a los jóvenes todas las cosas. Pero cuando alguien les pregunta, oye, ¿pero por qué crees? También nosotros debiéramos haber enseñado a defender la fe. Y eso es un trabajo que hay que hacer, ¿ya? También. Y el obispo, ¿ya? El obispo debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias deshonestas. De nuevo, debe ser hospitalario. Esto no quiere decir, y aclaremos un par de cosas, de que alguien se le va a venir a instalar en la casa y de ahí no lo va a poder mover. ¿Qué es la hospitalidad en el concepto del Antiguo y del Nuevo Testamento? En el concepto del Antiguo Testamento, la hospitalidad significa que yo a una persona no la dejo pasar la noche al descubierto, expuesto a los riesgos tanto de la naturaleza como los riesgos de que pudiera ser asaltado, herido, alguna cosa, ¿ya? Porque como siempre ha habido gente mala, entonces esa es la hospitalidad en el Antiguo Testamento.
Y la hospitalidad en el Nuevo Testamento es parecida. Cuando alguien que está predicando va a otra ciudad, tiene que tener, porque va mandado por el Señor, tiene que tener dónde llegar, ¿ya? Pero después se va para seguir predicando en la obra. No se queda instalado ahí, ¿ya? Esa es la hospitalidad definida de acuerdo a lo que, por ejemplo, los pastores, sobre todo los pastores presidentes, cuando van a visitar a las iglesias, porque al presidente se le pide que visite a todos los pastores, a todas las iglesias. Algunos presidentes tuvieron unas anécdotas bastante tristes al respecto de pastores que ya llegaron a la reunión y los dejaron, que el Señor, ya, chau, pastor, y los dejaron ahí en la puerta de la iglesia, en algunas, ¿cuántos que se llama esto? Poblaciones bien peligrosas por lo demás, y de ahí algún hermano se los terminó llevando a su casa porque el pastor lo dejó ahí al pastor presidente y se fue para su casa. Ya. Hay pastores que tienen esas tristes anécdotas. Entonces, a eso se refiere con hospitalidad, ¿ya? Si lo va a visitar el superintendente y el superintendente ya se le hizo de noche y ya como que es peligroso de que vaya a viajar, que le diga, pastor, que se va mañana temprano. Por último, si el pastor dice, no, si yo me voy nomás no hay ningún problema, está bien, pero que no sea alguien que no sea capaz de pensar de que la otra persona necesita probablemente hospedaje, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Porque a muchos pastores les ha pasado de que terminan hospedando a gente que después no hayan cómo sacarla de la casa. Eso ya no se da, pero tampoco se está dando esto de también de hospedar a los hermanos. Hay iglesias donde no hay suficiente para recibir la convención y hay que mandar a los hermanos a otra parte. Iglesias grandes, les digo yo. Grandes. ¿Ya? Con templos que con muchas personas, ya como que ya dije de quiénes estoy hablando, pero en que en la convención son muy pocos los hermanos que reciben pastores para esos eventos y los mandan a hoteles. Es decir, es obvio que los tienen que mandar a un hotel y está bien que le paguen el hotel, pero resulta que qué pena que no hayan enseñado a su congregación a ser hospedadores de los hermanos para un evento específico. Ya si es para el evento de que va a estar esos días, no es para que lo tenga ahí un mes, ya, sino que celoso del ambiente, tratar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan, ¿ya? Entonces, los que están escogiendo ancianos en las iglesias harían bien en examinar cuidadosamente a los candidatos a la luz de estos requisitos, cosa que después no tengamos que estar sacando a un pastor, pero porque tenía problemas con estos requisitos y ya lo sabíamos, ¿ya? Y eso ha pasado. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿ya? Y le dijo a Timoteo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en la fe y en la pureza. Ninguno tenga en poco, le dijo, tu juventud. Ya, Timoteo, tú para ser anciano eres bastante joven. Ninguno te tenga en poco porque eres joven, pero sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En la manera de hablar, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y se lo dice muchas veces a Timoteo. Le dice, por ejemplo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. Y le dice después a las ancianas como madres, a los jóvenes como hermanos, y a las jovencitas como hermanas y con toda pureza. Ya.
ahí hay otra fuente de problemas que tienen algunos ancianos y que han tenido, ¿ya? Entonces, todas estas cosas son requisitos, ¿ya? Y el requisito de marido de una sola mujer, que lo dice no en una, sino en varias partes. ¿Por qué? Porque existía el tema de la poligamia en ese tiempo. Y hay algunos que quieren reinstalarla. Quieren reinstalar eso. ¿Y cómo los patriarcas tenían más de una y yo no voy a poder?